Bueno, me alegra muchísimo estar acá. Primero que todo, muchas gracias por su tiempo. Yo sé que el tiempo es muy valioso y realmente es una inversión para nosotros conectarnos y digamos que estar en estos espacios. Me presento antes de todo, antes de iniciar. Mi nombre es Andrés Moreno Betancur. Yo soy especialista en mercadeo, soy docente universitario, tengo más de 20 años de experiencia acompañando y asesorando empresas en temas de servicio al cliente, ventas y experiencia. Eh, Tengo 40 años, soy docente universitario como les contaba, me encanta la academia, me encanta la formación, soy un apasionado por la comunicación y digamos que también un apasionado por las ventas, por el servicio. Y a lo largo de este tiempo, digamos que he descubierto que la principal forma de vender, digamos que no es... Vender es un conjunto de muchísimas cosas, pero uno de los pilares más importantes que tienen las ventas son las habilidades blandas. Y las habilidades blandas se caracterizan por ser unas habilidades que nosotros los seres humanos las podemos aprender y las podemos reforzar y que constantemente las podemos ir fortaleciendo para tener mejores resultados en todo lo que hacemos, ¿cierto? Siempre se parte de una idea y es que en las ventas lo más importante es la actitud, es tener una apertura hacia lo nuevo, hacia lo diferente, tener una buena actitud, pero lo demás, y digamos que ahorita que lo hablábamos contigo, Indira, que estás iniciando en este proceso, lo demás se puede aprender y se puede ir mejorando y se puede ir perfeccionando. También pues acá acaba de llegar María, muy buenas tardes, espero que te encuentres muy bien. Y el día de hoy vamos a empezar a hablar de algo que es muy importante dentro de las ventas y es precisamente la comunicación y cómo a través de la comunicación nosotros podemos fortalecer el vínculo con nuestros clientes, fortalecer nuestras habilidades comunicativas, mejorar los cierres de venta, tener una mejor conexión con las personas con las que constantemente tenemos, digamos que alguna interacción. Y también, pues antes de dar inicio, quiero también contarles algo. La comunicación y los temas que vamos a hablar y que vamos a tratar en este espacio no solo nos van a servir para prospectar mejor, para tener mejores cierres, para tener una mejor comunicación con nuestros clientes, sino que también de alguna forma nos van a permitir tener más y mejores relaciones interpersonales, o sea, fortalecer las relaciones que tenemos con otras personas, ¿cierto? Entonces, en la vida existen varios ámbitos, ¿cierto? Existen varias, digamos que... varios espacios en los que nosotros debemos focalizar nuestra atención. El primero, obviamente, y el más importante es prestar y focalizar la atención en nosotros mismos. Segundo, en nuestra familia. Y tercero, en nuestro crecimiento profesional y en todo lo que nosotros hacemos, o sea, en nuestro trabajo. Entonces, sin más preámbulos, quiero darles la bienvenida. Pues acá, por lo que veo, tenemos a Amparo, Enaira, Indira, Jackie y María y Jocelyn. Entonces, bienvenidas. Espero que sea un espacio de aprendizaje. También quiero, como antes de empezar, compartirles algo. Es muy importante que la tecnología no nos limite, sino que sea un canal en el cual nosotros podamos hacer algo más interactivo y romper esa barrera. Así que las personas que quieran, sin ninguna pretensión, que quieran prender la cámara para poderlas ver y poderlas conocer un poquito, les agradecería. Si no, no hay ningún problema. Y el otro mensaje es que en la medida que quieran levantar la mano, en el panel, en la barra inferior, van a encontrar una manito. También pueden levantar la mano o pueden hacer una intervención, o si tienen problemas con su micrófono pueden escribir, pero la comunicación siempre es bidireccional. En la medida que esto no sea un monólogo,
sino que sea una charla, pues todos nos vamos a llevar, digamos que un aprendizaje grande o pequeño. Esa es la idea, que nos llevemos cualquier cosa, empezando por mí, que tengo la fortuna de estar aquí y de conocerlas y de poder escuchar otras visiones desde su experiencia, desde la forma en que ven la vida y de cómo sus experiencias también las construyen como seres humanos. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidas. Bueno, entonces, voy a empezar, voy a empezar hablándoles de algunos pilares fundamentales que tiene la comunicación, ¿sí? Y resulta que la comunicación es una mezcla de muchas cosas, ¿cierto? La comunicación es una habilidad que todos los días tendríamos que estar aprendiendo, fortaleciendo, reeducándonos y perfeccionando, porque es el arte con que los seres humanos podemos convencer, podemos persuadir, podemos agradar, podemos cerrar negocios, construir amistades, fortalecer relaciones, ¿cierto? Y en la comunicación hay demasiadas cosas que juegan y hay demasiados temas que están presentes. Yo acá en la pantalla quiero presentarles 6, que son algunas de las habilidades blandas que nosotros hemos destacado como parte fundamental del ejercicio que realizamos todos los días. Y vamos a estar hablando en diferentes momentos de estos 6 pilares de la comunicación. Digamos que el primero, ahorita vamos a definirlos y vamos a empezar a contar de qué se tratan, pero el primero es la empatía. Es una palabra muy bonita, con un trasfondo muy especial, muy interesante. Es una palabra que nos permite conectar con el otro. La escucha, que la escucha realmente se convierte en un arte. Muchas veces oímos sonidos, pero escuchar realmente marca la diferencia. Sonreír, y no lo digo solo como un mecanismo de mostrar ante el otro que estás bien, que te sientes bien, sino que lo digo también como el lenguaje corporal, como parte fundamental de la comunicación. Agradecer, yo creo que eso es una parte fundamental de nosotros los seres humanos, esa conexión que tenemos con el universo, independientemente del credo, de la religión, de las experiencias, en lo que nosotros creamos, pues estar agradecido con el universo, estar agradecido digamos que con esa espiritualidad, con esa conexión divina, es importantísimo. Aprender, como les digo, el primero y el que más aprende en estos escenarios soy yo. Entonces uno todo el tiempo tiene que estar escuchando, conectando con otras personas, y todo esto con el propósito de comunicarnos mejor, y esa comunicación que impacte realmente en todos los ámbitos que nosotros tenemos en nuestra vida y en nuestro día a día. Bueno, yo quiero empezar haciéndoles una pregunta, y es que ustedes me digan con sus palabras, para ustedes, ¿qué es empatía? ¿Quién quiere empezar? Si quieren van hablando, desbloquean el micrófono. Bueno, yo pienso que la empatía es uno ponerse en el lugar del otro, ponerse, como dicen en mi país, República Dominicana, en los zapatos de la demás persona para poder entender cada proceso. Hola a todos, ¿cómo están? Creo que Andrés salió. Voy a ver qué pasó y se vuelve a conectar. Listo. Listo, Pablo, Un gracias. momento. Vale. Ah, ya está aquí. Sí, Sí. Bueno, te escuché hasta República Dominicana. Ah, ¿sí? ok. Le decía que la empatía es ponerse en el lugar del otro. Muy bien, ponernos en el lugar del otro. ¿Quién más tiene otra opinión sobre la empatía? De pronto Jackie.
Jackie, ¿tú cómo defines esa empatía? Sí, Jackie, ahí estás toda juiciosa, toda conectada. ¿Cómo la definimos en una palabra? Bueno, yo creo que lo practicamos tanto en este mundo de ventas, pues ser empático, escuchar, saber escuchar, tener la disposición siempre de ser cordial, qué sé yo, ser esa persona que escucha y que da su opinión sin, no sé, mantenerse al neutral, sobre todo con los clientes, ¿verdad? Muy que bien. es algo tan sensible, que escuchas, a veces quieres decir más, pero por respeto y lo vas llevando a la persona, vas guiándola, te transformas en un agente de guía. Entonces lo practicamos mucho, de hecho, todos los que somos real estate, de ser empáticos. Hay muchas cosas a veces que no nos gustan, pero esa práctica de ser empático nos ayuda a mantenernos pues firmes en nuestro trabajo y llevar a la otra persona. Me encanta, buenísima esa definición, súper amplia y también digamos que aunque a veces lo tenemos claro, muchas veces nos cuesta generar una conexión real con el otro, ¿cierto? A veces es un poquito difícil. En el tema de la empatía, yo también les podría agregar ahí que la empatía puede calificarse como una conexión con el otro cuando nos conectamos. Y si lo llevamos a un plano mucho más técnico, y ojo con esto que les voy a contar, hoy la empatía no solo, digamos que se puede trabajar desde la conexión emocional, sino también desde una conexión corporal. Y ahora lo vamos a entender. Porque cuando nosotros hablamos de comunicación, la comunicación tiene diferentes elementos y diferentes cosas que tenemos que tener en cuenta para comunicarnos mejor. Una forma de empatizar y una técnica muy interesante se conoce como el rapport, que es una técnica de igualación. Cuando nosotros estamos hablando con alguien en un contexto comercial, personal, familiar, y queremos hacer una conexión y que vaya y trascienda más de lo emocional, ahí les dejo una clave. El rapport es una técnica de espejo. Lo que nosotros queremos hacer es no imitar, porque la imitación podría verse como una burla frente a la otra persona, sino adquirir algunas de las, digamos, de las posiciones o de la corporalidad que la otra persona tiene. Me explico. Si yo estoy hablando con alguien y la persona es una persona que se comunica con sus manos, yo cuando esté hablando con esa persona también puedo empezar, o sea, la leo, miro la comunicación que tiene la persona y también empiezo a comunicarme con las manos. Esto hace que la otra persona se siente identificada con nosotros y que esa conexión se pueda potenciar muchísimo más, ¿cierto? En el tema de la empatía, básicamente es esa conexión, es ponernos en el lugar del otro, es también abrir nuestra mente. Lo decía muy bien Jackie, que me encantó de pronto una relación que hiciste, hay cosas que nosotros no entendemos o que no comprendemos o que no nos gusta de otra persona, pero la empatía nos permite tener esa capacidad de, por un momento, por un instante, así no se convierta en nuestro pensamiento, pensar como esa persona y decir, ven, esta persona está viendo la vida diferente, su contexto, su vida, sus situaciones son diferentes, ¿cierto? Entonces, eso es la empatía y es muy, muy importante a la hora de generar una conexión, porque es que las ventas, más que una transacción, más que vender una propiedad, se convierten en relaciones. O sea, las ventas es la capacidad que nosotros tenemos de relacionarnos con otras personas, ¿sí? También dentro de esas habilidades blandas encontramos la escucha activa. Y la escucha activa, ¿quién me quiere decir cuál es la diferencia entre escuchar y oír? María, sé que en este momento no puedes intervenir, pero de pronto ¿quién me puede escuchar? ¿Me puede explicar?
Yoleisi, ¿cómo estás? Yoleisi, ¿estás por ahí? O Enaira, si nos quieres acompañar, por favor. Ok. Sí, hola Andrés, que no estaba ¿Cómo tratando de poner el estás? micrófono. Sí, todo bien. Tranquila, no te Eh, preocupes. Sí, creo que cuando estamos simplemente oyendo a una persona, no estamos como entendiendo todo lo que quizás nos quiere decir. Entonces creo que la diferencia está ahí, que cuando tú lo escuchas, como que la atención es mayor y puedes entender mejor todo lo que te quiere decir o todo lo que te está queriendo decir. Muy bien, muy bien. Me encanta esa definición, Enaira. Muchas gracias. Gracias. Básicamente, escuchar y oír es diferente, porque cuando nosotros oímos, pues estamos percibiendo el ruido, ¿cierto? Pero cuando estamos escuchando, estamos prestando atención a lo que oímos. Y esa, digamos que esa pequeña diferencia en la atención hace que escuchar no sea lo mismo que oír. Y hay digamos que una teoría muy interesante en la comunicación efectiva que dice que los seres humanos tenemos muchas veces revolucionada nuestra mente, y es normal. Muchas veces nosotros, ustedes mismos pueden estar aquí en este espacio conmigo, pero están pensando en otras cosas. Están pensando en cerrar su mes, están pensando en su casa, en problemas que tienen con sus familiares, con problemas financieros, ¿cierto? O sea, muchas veces los seres humanos tendemos a sobrepensar y empezamos a pensar en el futuro demasiado, ¿cierto? Eso nos genera ansiedad, y pensar en el pasado. Tranquila, Yoleisi, ahí te estoy escuchando. Si quieres participar a través del chat, genial. Y pensar en el pasado muchas veces también nos generan emociones que pueden ser no tan buenas, nos puede generar algún tipo de angustia, algún tipo de arrepentimiento. Y miren esto tan chistoso, pensamos en el futuro y tenemos una emoción negativa. Pensamos en el pasado y tenemos una emoción negativa, pero nunca vivimos el presente y nunca disfrutamos el ahora, ¿cierto? Entonces parte fundamental de la escucha activa es eso, es disfrutar el ahora, es entender que tenemos que aprender a conectar, y ahí volvemos con el tema de la empatía, con las personas para reforzar el ahora. O sea, conectar es callar las voces que tenemos en nuestra mente y conectar realmente con la otra persona prestándole atención a lo que está diciendo, ¿cierto? Y en eso entramos a que los seres humanos tenemos diversas formas de comunicarnos. Yo les voy a pedir, porque sé que algunas personas están, digamos que desarrollando otras actividades mientras escuchan esta conversación, que a través del chat me cuenten qué tipos de lenguaje tenemos los seres humanos, de qué formas nos podemos comunicar los seres humanos, cuáles son las formas más efectivas en que los seres humanos nos comunicamos. Los leo, cuéntenme ahí. Estaba dura la pregunta. ¿Qué tipos de lenguajes tenemos los seres humanos? Ok, entonces veo que estamos, digamos que va a ser interesante el tema. Les voy a proyectar acá un poquito de la... Resulta que básicamente los seres humanos tenemos dos tipos de lenguaje: el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal, digamos que acá el principal protagonista es nuestra voz, y cabe
resaltar que nuestra palabra tiene poder. O sea, muchas veces nosotros lo que decimos y cómo lo decimos causa un efecto en el otro. Entonces, la voz es la principal herramienta del lenguaje verbal y la voz tiene poder. Pero ese lenguaje verbal, o sea, la voz, se compone de diferentes elementos. La voz se compone del tono, de la modulación, de la velocidad y de la misma escritura, ¿sí? ¿A qué se refiere el tono? El tono es el volumen que nosotros tenemos y este lo regulamos según lo que queremos expresar y dependiendo del contexto o de nuestro estado de ánimo. Muchas veces podemos hablar suave, podemos tener una voz suave o podemos tener un tono fuerte, que muchas veces ese tono fuerte se puede relacionar con, ven, estás molesto, tienes algún problema, no te gustó algo, ¿cierto? Por otro lado está la modulación. Y la modulación es esa capacidad que tenemos de regular nuestro tono, la velocidad y nuestra dicción. Está directamente relacionado con factores culturales. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vemos el elemento de la modulación dentro de nuestro lenguaje, estamos apelando a elementos como la pronunciación y el acento. Cuando nosotros estamos en contextos donde atendemos a personas de tantas nacionalidades y personas con diferentes, digamos, idiosincrasias, tener una modulación, una pronunciación y un acento neutro va a ser una ventaja competitiva frente a otras personas, ¿cierto? Estamos hablando en un plano profesional. En un plano personal, cada uno maneja su jerga, maneja su dialecto, maneja su forma de hablar y no hay ningún problema. Pero en el tema en un contexto profesional, tener una regulación sobre estos aspectos hace que nosotros podamos tener digamos que una comunicación más profesional, ¿sí? De hecho, por eso muchísimos actores o muchísimas personas que trabajan para públicos, digamos que diversos o en diferentes partes del mundo, trabajan su modulación como un elemento diferenciador a la hora de comunicar. El tercer elemento clave dentro del lenguaje verbal es la velocidad. Y es que aquí también tenemos que prestar una atención muy importante a cómo articulamos nuestra voz. Porque esta herramienta es clave para captar, la atención de las personas, ¿sí? Nosotros tenemos que encontrar una velocidad neutra que nos permita no sonar muy aburridos, muy despacio, o también llegar al extremo de hablar muy rápido y que nadie nos entienda porque estamos hablando súper rápido y nadie, ¿cierto? Entonces, la velocidad es un factor clave en la comunicación, en el lenguaje verbal, ¿sí? Y el cuarto elemento, y no menos importante, es la escritura. Y más en un contexto como el de hoy, que la mayoría de interacciones con otras personas se dan a través de correos electrónicos, mensajes. Hay una gran, digamos que hay un gran estallido de la escritura como una de las formas más universales de podernos comunicar con otras personas. ¿Qué es la escritura? Es la representación de lo que queremos decir por medio de un sistema estructurado, ¿cierto? Y acá, y de pronto como mensaje, es muy importante que ese mensaje que nosotros le estamos dando a nuestros clientes a través de este sistema de la escritura, también tenga unas reglas claras que nos permita comunicar nuestras ideas de manera precisa y generar confianza. De una forma u otra, la escritura también tiene reglas, y no estoy hablando solo de las reglas ortográficas, de
de las reglas de puntuación, no, estoy hablando del contexto de la escritura. Si estamos escribiendo en la mayúscula sostenida en algunos contextos, se puede considerar como si la persona nos estuviera gritando, utilizar conectores, hacer lo que se conoce, digamos que como revisión de estilo. O sea, cuando estemos mandándole un correo a un cliente, paremos un momento, hagamos una revisión, digamos qué podemos mejorar, cómo lo podemos potenciar, cómo podemos ser más claros, cómo podemos, ¿por qué no?, utilizar la inteligencia artificial, que hoy es parte fundamental de lo que nosotros hacemos en el día a día, para decir, ven, hazme una revisión de estilo, qué me falta, qué me sobra, cómo puedo ser más claro. Entonces la escritura es un factor fundamental en la comunicación. Pero por otro lado, encontramos al lenguaje no verbal, ¿cierto? Y si el lenguaje verbal es todo lo fonético, todo lo que sale de nuestra boca, yo quiero preguntarles cuál es el lenguaje no verbal. Y por ahí estoy leyendo, digamos que Amparo nos estaba contando que el lenguaje corporal, excelente. Jackie nos decía el escrito, el verbal, las señales, los gestos, excelente. Y por acá Enaira nos dice los gestos, mediante gestos y el lenguaje verbal, excelente. Y además que, miren algo, mientras que el lenguaje verbal puede generar barreras, ya les explico cómo, el lenguaje no verbal es mucho más universal. Mientras, digamos que en el lenguaje verbal, una de las principales características es el idioma. Un ejemplo, yo estoy hablando con una persona de Francia, de Italia, de Alemania, y puede que no conozca el idioma o no tenga ni idea de lo que me está diciendo. De entrada puede ser una limitante, puede ponerme en desventaja frente a esa persona. El lenguaje no verbal es un lenguaje universal, ¿cierto? En la mayoría de culturas, en la mayoría, no en todas, sobre todo en las occidentales, manejamos unos mismos patrones de lenguaje no verbal que son muy fáciles de identificar, lo que hace que para nosotros esos patrones sean totalmente entendibles. Muchos de esos elementos del lenguaje no verbal me los mencionaron: los gestos, el lenguaje corporal, cómo yo me muevo, cómo yo me paro, cómo me siento, cómo miro, ¿cierto? Nuestras expresiones faciales, si yo frunzo el ceño, si yo subo las cejas, si yo abro la boca, si yo me río, si yo hago mala cara. Eso es un lenguaje que, digamos que es muy universal en todo el contexto occidental. Todos tenemos ese mismo patrón. Y de hecho puedo incluir algo más: la proxémica. La proxémica es la distancia que nosotros tenemos con otras personas. Digamos que cuando nosotros conocemos a alguien por primera vez, ¿cierto?, hay una distancia que es natural. Si yo estoy conociendo a alguien, me lo están presentando, le doy la mano, hay una distancia, se habla entre más o menos 1 metro de distancia en que los cuerpos se sienten en su zona de confort aún, pero en la medida que tú vas teniendo mayor interacción con la persona, curiosamente esa distancia se reduce y tú empiezas a tener, digamos que, unas expresiones mucho más cercanas con esa persona. Ya saludas a la persona, le das un abrazo, te despides con un abrazo, con un beso en la mejilla, con 2 besos en la mejilla, según tu cultura, según donde estés, según el contexto, todo cambia, pero hay un acercamiento y hay una interacción mucho más personal con el otro. Entonces esa realmente es la importancia que tiene el lenguaje en nuestro día a día. Para continuar con el tema del lenguaje no verbal, quiero definirlo. No depende de las palabras ni los signos lingüísticos, sino de otros medios de entendimiento
que dependen de cierto talante emotivo y instintivo, pero sobre todo del contexto, como les decía ahorita. Si yo no conozco a alguien, ¿cierto? Hay una barrera, pero si esa persona es muy cercana a mí, esa barrera empieza a reducirse, ¿cierto? Y les contaba de las expresiones faciales. Una de las primeras cosas que miramos los seres humanos en los otros es nuestros rostros. ¿Qué está diciendo nuestro rostro? De hecho, yo les cuento algo bien interesante, y es que en el neuromarketing y en la neurociencia, que son dos ramas del marketing que hoy están tomando una importancia súper grande en todos los contextos comerciales, se estudia cómo las personas a través de nuestra cara, a través de microgestos, estamos todo el tiempo delatándonos, ¿cierto? Hay personas, de hecho, que me imagino que ustedes han visto que tienen la capacidad de leer lo que está sintiendo la otra persona a través de sus expresiones faciales. Un ceño fruncido indica molestia aquí en Cafarnaúm. Un alzamiento de cejas se entiende como sorpresa aquí en la India, mientras que una sonrisa en la mayoría de culturas puede simbolizar agrado, relajación, cercanía, ¿sí? Entonces miren cómo nuestro rostro y todas las expresiones que nosotros tenemos siempre nos están delatando y nos están contando algo. Yo quiero mostrarles acá, por ejemplo, cómo a través de los gestos de nuestra cara, todos los gestos que nosotros estamos haciendo, nuestras expresiones faciales, estamos transmitiendo emociones al otro todo el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, podemos ver la primera imagen de la izquierda, la parte superior, a la chica, una sonrisa, ¿cierto? Podría estar, ¿quién me quiere ayudar? De pronto, ¿qué está transmitiendo? ¿Quién se atreve? Chica de la izquierda de la parte superior. Alguien que pueda hablar en ese momento. Sí, creo que expresa felicidad. Un poquito de felicidad. No te me vayas. Y la segunda. El segundo señor. De izquierda a derecha. Está como tranquilo. Como tranquilo. La tercera. Asombrada. Un poquito asombrada. El cuarto. Sorprendido, sí, también. La quinta. Oh, como... esa está un poquito rara, ¿cierto? Sí. Un poquito cómplice, un poquito coqueta, un poquito atrevida, podríamos llamarlo, ¿cierto? Sí, más o menos. Gracias. Muchas gracias. Y así con cada una de las expresiones, si nosotros nos fijamos, digamos que en nuestra cara intervienen demasiados músculos, hay demasiadas, digamos que, formas en las que podemos expresar nuestras emociones y que nos delatan frente al otro, ¿cierto? Por ejemplo, por no hablar más allá, miren esta expresión, es una persona que se encuentra molesta, que se encuentra gritando, que se encuentra con su boca abierta, ¿cierto? Desde nuestro, y es un tema muy evolutivo, desde nuestro cerebro reptiliano, que es el primer cerebro que queda acá en la parte de atrás de nuestra cabeza. Nosotros, cuando buscábamos seguridad y cuando buscábamos en todo el proceso evolutivo esa seguridad, pues la forma más segura, y como lo hacen los animales hoy en día, era gruñir, abrir la boca, mostrar los dientes, ¿cierto? Entonces son patrones que siempre se han repetido y que nosotros simplemente los hemos venido aprendiendo. La complicidad, tener un rostro relajado, tener una mirada tranquila, una mirada serena, las manos, hacen que la comunicación sea mucho más asertiva, porque de alguna forma nos está transmitiendo que la otra persona se siente totalmente relajada y que está en un contexto en el que quiere comunicarse mejor, ¿cierto? Acá veíamos nuevamente a la chica coqueta. Listo. Hablábamos también de los gestos
Los gestos. Esto también quiero enfatizarlo, quiero dejarlo sobre la mesa. Y es que los gestos son los movimientos que nosotros realizamos cuando estamos hablando, especialmente con nuestras manos, y que imprimen a la conversación una cierta dimensión de teatralidad. ¿Qué quiere decir? Una cosa es que tú estés hablando con el otro o estés compartiendo con otra persona y estés totalmente rígido, con los hombros comprimidos, con tus manos cruzadas, ¿cierto? Y otra cosa es que la comunicación, la voz, que es una de nuestras principales herramientas, se acompañe y se matice con nuestras manos. Por eso en la política, ¿cierto? Y en algunos contextos de poder y en algunos contextos, digamos, de liderazgo, una de las cosas más importantes que hay es aprender a comunicarnos con nuestras manos y es aprender a enfatizar, aprendernos a abrir, aperturar, a enfatizar, digamos que a acompañar todos nuestros mensajes a través de gestos. Hacen que la comunicación no sea tan plana, sino que sea teatral, que llame la atención del otro. La mirada, ¿cierto? Por ahí dicen, y hay un cuento que siempre nos ha acompañado, un misterio que ha tenido el ser humano y que siempre se dice que los ojos son las ventanas del alma, ¿cierto? En la espiritualidad y en algunas culturas se dice que la mirada, los ojos, hasta el tercer ojo y toda la forma en que nosotros nos comunicamos a través de la mirada, porque la mirada también es parte fundamental de la comunicación. No solo podemos expresar diferentes emociones, sino que también podemos expresar intenciones, podemos expresar ira, podemos expresar seducción, podemos expresar complicidad, ¿cierto? Muchísimas cosas que la mirada reafirma en nuestra comunicación y en la forma en que nosotros interactuamos con el otro. Y todo esto para contarles y para explicarles que hay algo muy interesante en la comunicación y es lo siguiente. Cuando nosotros pensamos en que comunicarnos mejor es hablar mejor, estamos teniendo un error bastante grande. Realmente comunicarnos mejor es entender que la comunicación es un conjunto de elementos que nos permite tener una mejor conexión con otras personas en cualquier ámbito de la vida, desde lo personal hasta lo profesional, ¿cierto? En cualquier ámbito de nuestra vida, desde lo personal hasta el cierre de un negocio, todo pasa por la comunicación. Y por aquí les dejo esta, digamos que esta clave de la comunicación. Esto lo dice un consultor, un coach muy interesante que escucho eventualmente en Spotify, se llama César Cosio, es de México. Me parece que tiene un tema bien interesante en el tema de las neuroventas, del telemarketing, de la comunicación como un poder, un superpoder que tenemos los seres humanos para hacer negocios y relaciones. Y él dice que cuando nosotros nos comunicamos, el 45% de importancia de la comunicación radica en el tono. Ojo a esto, el 45% de la comunicación radica en el tono. Recuerden que el tono es el volumen, la forma en que decimos las cosas. O sea que muchas veces no importa, ojo que me estoy adelantando al final, pero muchas veces no importa lo que decimos, sino que importa cómo lo decimos. No es lo mismo que a ti te pidan un favor, a que te impongan algo. Elementalmente los seres humanos vamos a generar un bloqueo. ¿Cómo decimos las cosas?
Si a ti te lo piden de mala manera, tú inmediatamente lo entiendes de mala manera, ¿sí? El otro 45% de la comunicación radica en el lenguaje no verbal. Y hablábamos que el lenguaje no verbal era todo eso que ustedes me dijeron ahora, los gestos, todo lo que hacemos con nuestras manos, nuestra mirada, como los espejos del alma según algunas culturas y la espiritualidad. Volvámonos más románticos y digámoslo así, ¿cierto? Los gestos, la mirada, las expresiones faciales, nuestro lenguaje corporal, cómo nos sentamos, cómo nos paramos, cómo saludamos. Y en la comunicación, solo el 10% apela a las palabras. O sea que cuando nosotros nos comunicamos con alguien, solo el 10% de importancia se lleva lo que decimos. El otro 90% es cómo lo decimos, o sea, ese tono, y cómo lo estamos poniendo, digamos que, cómo lo estamos exponiendo, cómo nos vemos desparpajados, cómo llamamos la atención, cómo seducimos al otro a través de nuestra comunicación y a través de nuestro lenguaje. ¿Sí? Quiero preguntarles cómo vamos hasta ahí. Si tienen de pronto alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario, hacer alguna apreciación, que profundicen algo más, estoy aquí para ustedes. Si no, vamos a hacer algo para que esto se vuelva un poquito interactivo, y es que en la barra inferior hay unos emojis, unas caritas, al menos para saber que estamos conectados con lo que les estoy contando. Mándenme una manito arriba, un aplauso, una sonrisita, una manito abajo para saber que estamos acá. Muy bien, María, muy bien, muchas gracias, Enaira. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna aclaración o nos quiere compartir algo más? Muchas gracias, Lacey. Perfecto, entonces vamos cerrando este capítulo con lo siguiente. Miren, yo quiero dejarles algunos mensajes en torno a lo que hablamos hoy y el poder que tiene la comunicación en nuestra vida y en la conexión con el otro y en la manera que, digamos que se puede convertir en una forma muy, muy poderosa de conectar y de empatizar con otras personas. Y quiero dejarle estos trucos para que ustedes pongan en práctica. Son pequeños. Yo sé que mucho, de hecho, todo lo que hablamos, ustedes lo conocen y lo saben, pero en la medida que uno lo interiorice, lo hace más fuerte y lo puede proyectar mejor. Entonces, son estos sencillos trucos. El primero es escuchar antes de responder. Recuerden el poder tan crucial que tiene la escucha activa, el poder que tiene nosotros empezar a dejar de oír, o sea, no oír el ruido, sino realmente de alguna forma acallar toda esa información que tenemos en nuestra mente y estar presentes para conectar con el otro. Entonces, escuchar es de las cosas más importantes que todos deberíamos tener en cuenta en nuestro día a día. Segundo, y ahorita lo hablábamos de diferentes maneras. Permítanme un momento que acaba de entrar alguien. Verónica. Ponernos en los zapatos del otro es una tarea que a veces es complicada, pero tenemos que entender que las personas recorremos diferentes caminos y que también hay unos caminos que pueden ser más fáciles que otros. Entonces, muchas veces bajarnos digamos, del lugar donde estamos y ponernos en los zapatos del otro y entender que todas las personas son diferentes, que pensamos de manera diferente,
eso no, entenderlo no nos hace, no, entenderlo que son diferentes nos hace mejores personas porque nos permite convivir en un mundo que estamos compartiendo, ¿cierto? Y cuando lo ponemos en el contexto comercial o en el contexto de servicio, ponernos en los zapatos del otro es un superpoder porque nos permite, así no comportamos lo que nos está diciendo la otra persona, entenderlo y respetarlo. Ser claro y directo, esto también es una, digamos que una definición básica de lo que es la comunicación. Siempre tenemos que tratar de ser claros en lo que estamos contando. El cuarto mensaje o la cuarta recomendación es siempre pedir feedback, escuchar cuando estemos hablando con un cliente, cuando estemos hablando con un amigo, cuando estemos hablando con nuestra pareja, con nuestros compañeros, siempre escuchar lo que tienen para decirnos y en la medida que podamos realizarlo, ajustarlo o hacer cambios que obviamente no atenten contra lo que somos, pero que sí nos permitan, digamos que crecer y proyectarnos o trascender en lo que es la comunicación. Y por último, celebrar los pequeños logros. Yo sé que puede sonar cliché, puede sonar algo de cajón, pero lo que les digo, quizás todos ustedes habían escuchado de esto que hablamos el día de hoy, de la empatía, del lenguaje, de la importancia de ser consciente de cómo nos proyectamos, de cómo hablamos, de cómo miramos, de cómo de escuchar más, pero en la medida que nosotros no lo interioricemos y no lo pongamos en práctica, no se va a convertir en un factor que haga que nuestra comunicación se destaque frente a otros y que podamos a través de esa comunicación persuadir mejor, tener mejores clientes, cerrar mejores negocios, construir mejores relaciones y, como les decía, no tanto en el plano personal, sino también en el contexto profesional. Yo quiero agradecerles nuevamente realmente a todas por sacar un rato de su espacio. Quisiera escucharlas, saber si de pronto las que pueden hablar, sé que algunas están en sus trabajos y no pueden hablar, pero quisiera saber qué tal les pareció el espacio, si tienen alguna pregunta, si quieren profundizar en algo más, en qué les gustaría que profundizáramos en otros espacios. Me gustaría escucharlas un poco. Bueno, ha sido muy claro, de verdad, que se lo agradecemos también que usted tomara su tiempo para apoyarnos a impulsar nuestras carreras de manera personales e independientes. Muchas gracias, Indira, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo quería agradecer porque estas conversaciones nos hacen mucho bien, porque nuestro trabajo depende mucho de cómo nos comunicamos. Porque que un cliente te decida trabajar contigo es el primer paso, pero que tú lo mantengas y que logres a que la transacción continúe, depende mucho de ti, de cómo te comunicas con él, de cómo él se siente contigo y con lo que estás haciendo, y parte de todo eso es más bien como todo lo que le transmite. Muy bien, Enaira, muchas gracias. Gracias a ti.